Mire, como le decía al inicio de este espacio, el Instituto Early Institute publicó su informe sobre discriminación laboral por embarazo, en el que consigna que el 17.3% de las mujeres que trabajan sufrió de este tipo de discriminación. Un 11.5% de estas mujeres encuestadas se quejaron porque se les solicitó una prueba de embarazo para obtener el empleo y a un 3.6% se le pidió esta prueba para mantener su trabajo y no ser despedidas. Aunado a esto, durante el 2021 la discriminación laboral por embarazo aumentó en un 23% en mujeres separadas, divorciadas o viudas, situación que indudablemente vulnera los derechos humanos de las madres y sus hijos por nacer. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar esta noche a Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas de Early Institute. Buenas noches, Valeria, qué gusto. Igualmente, Sofía, buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Valeria, cuéntanos sobre este interesante estudio, porque nos habla de una realidad muy difícil para estas mujeres que mencionan, sobre todo, que además están solas, muchas de ellas, y entonces, ¿cómo le haces, no? Porque es este embarazo y quizá otros hijos para salir adelante si no tienes trabajo y no te dan la oportunidad de conseguirlo. Sí, tocas un punto muy importante, es la situación en la que se encuentran estas mujeres, ¿no? Más allá de una problemática laboral, se trata de algo que va mucho más allá. Te platico a ti y a tu auditorio. Nosotros en Early Institute elaboramos un informe que se llama Discriminación Laboral por Embarazo. Nosotros somos un think tank que nos especializamos en primera infancia y queríamos investigar más sobre esto y seguramente se preguntarán por qué primera infancia y discriminación laboral por embarazo, pero también existe un vínculo y la forma en la que se desenvuelva el embarazo tendrá un impacto directo en las bebés y los bebés. Entonces, claro, nosotros queríamos abarcar todo esto y nos dimos cuenta que existe una infinidad de vulneraciones a la mujer y a su bebé, no solamente los derechos laborales, Sofía. Sí, qué importante esto que dices, porque no lo pensamos así. Obviamente tienes que ir como hilando el tema de que una mujer sin trabajo obviamente no tendrá los recursos suficientes y tampoco tendrá seguridad pública para poder tratar el embarazo como debiera ser, ¿no? Las consultas, las medicinas que tengas que tomar, bueno, más bien son vitaminas, ¿no? Y lo que se derive de eso, Valeria. Exacto. Nosotros en este informe pudimos documentar muchos casos, tuvimos acceso a los expedientes y lo que encontramos ahí, Sofía, es espeluznante, porque se trata de un tipo de violencia que se vive en el día a día de las mujeres que trabajan y que se extiende incluso hasta después del parto y, como decía, también afecta a sus bebés. Desgraciadamente, asociamos generalmente la discriminación laboral por embarazo con el despido y efectivamente una vez que eres despedida pierdes el acceso a la seguridad social, se pueden ver afectados derechos como el de la salud, pero también en el día a día del trabajador, de la trabajadora, existen muchas vulneraciones a la maternidad y al embarazo. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, que se les cambie de condiciones laborales en su perjuicio, que se les descuenten los días que ellas van al médico, que les pongan o las obliguen a realizar labores que ponen en riesgo su salud, que no se les respete la licencia de maternidad, que se les hostigue, literalmente que se les diga que su embarazo y su maternidad no es aceptada en el trabajo. Te platico un poquito, en el informe que nosotros pudimos integrar, ponemos varios ejemplos de las frases que encontramos en los expedientes, como esta: tu embarazo es un tema personal, debes cumplir con tu labor y ser profesional, nadie más puede hacerlo. Si quisiste un hijo, tienes que atenerte a las consecuencias. No pediste permiso para embarazarte. Estos son algunos ejemplos, ¿no? También de lo que se vive en el día a día y que vivimos diariamente las mujeres, incluso aunque ni siquiera estemos embarazados, el rechazo de saber que, de saber que hay un rechazo a la maternidad en tu ambiente laboral te genera pues muchísimas complicaciones.
Incluso, bueno, en este momento hablamos del embarazo, pero sabemos también que cuando eres madre de hijos pequeños y que obviamente vienen más complicaciones, también las mujeres encuentran resistencia, ¿no? A ser contratadas. No es lo mismo, entiendo, les piden la prueba de embarazo, pero también te piden esta prueba que mide la gonadotropina, ¿no? Que es cuando puedes saber si estás embarazada, pero en los primeros días, que a veces las pruebas de embarazo todavía no salen positivas. Sí, desgraciadamente los empleadores muchas veces recurren a este tipo de cuestiones, ¿no? Y está un poquito más documentado, pero también hemos observado que incluso se les pide para considerarlas en la permanencia o para considerarlas en aumentos, ¿no? En ascensos en el trabajo. Desgraciadamente este es el día a día y como tú comentabas muy bien, Sofía, esto se perpetúa, ¿no? Uno de los hallazgos que encontramos en el informe es que en general la maternidad es vista como una desventaja en el trabajo y esto no le pasa a los hombres. Es bien interesante analizar este fenómeno porque ellos al revés, cuando son papás, o cuando forman una familia, ¿no? Se casan, automáticamente son percibidos en el espacio laboral como que están más comprometidos con el trabajo, que son ahora sí más responsables, que sentaron cabeza, y a nosotras es todo lo contrario, ¿no? Automáticamente se nos asocia con que somos más descuidadas, más irresponsables, que no estamos del todo comprometidas. Entonces, se trata de una problemática de fondo que tiene que cambiar, ¿no? Desde ahí, cómo percibimos a los y las trabajadores y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación.